¿Qué es el texto narrativo? Narrar consiste en contar algo. El texto narrativo es aquel en el que el narrador cuenta una historia que le sucede a uno o a varios personajes. Esta historia puede ser real o imaginaria. ¿Cómo se construye una estructura lineal? Los acontecimientos se cuentan en un orden cronológico, o dicho de otro modo, se comienza por el principio y se acaba por el final. En este caso, el texto narrativo suele tener tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. ¿Qué es un narrador? El narrador es la voz que cuenta la historia. Puede hacerlo en tercera persona o en primera persona cuando es uno de los personajes del relato. Figuras del nivel fónico. Rima. La rima es la coincidencia total o parcial de sonidos a partir de la última vocal tónica de varios versos. Aliteración consiste en la repetición de un sonido en uno o varios versos. Se crea así un efecto sonoro especial. Onomatopeya se intenta por medio de la palabra reproducir un sonido. Paronomasia. Figura retórica del nivel fónico que consiste en colocar próximos en la frase dos vocablos con una forma muy parecida. ¿Qué es un paralelismo? Consiste en la repetición de estructuras sinfónicas en dos o más versos u oraciones. ¿Qué es una metáfora? Consiste en la identificación de un objeto real con otro que se convierte en su imagen en virtud de una relación de semejanza. No se trata de una simple comparación, sino de una completa igualación. ¿Cuándo afirmamos que varias palabras forman un campo semántico? Varias palabras forman un campo semántico cuando comparten algún rasgo de su significado, es decir, como se refieren a alguna realidad común. Así, sillón, sofá, taburete forman un campo semántico porque todos son asientos. ¿En qué consiste la sinonimia? Dos palabras son sinónimas cuando poseen significados comunes o muy parecidos. Cerdo, cochino, guarro, marrano son palabras sinónimas porque todas aluden al mismo animal. ¿Qué es la antonimia? La antonimia es la relación que existe entre palabras con significados opuestos: alegre, triste, reír, llorar, dentro, fuera, entrar, salir. ¿Cuándo se produce un hiato? Se produce un hiato cuando dos vocales aparecen juntas en una palabra, pero su pronunciación se realiza en sílabas distintas. Frío, Alia, Mediterráneo.